Soy Alonso García Puentes y hoy vamos a hablar sobre lo que es, por supuesto, inmigración en Estados Unidos, con 3 puntos a tratar. Es imposible, en realidad, terminar la semana sin hablar del discurso del presidente Biden, su primer discurso frente al Congreso, en donde, por supuesto, que habló de Latinoamérica. ¿Habló de Latinoamérica? Bueno, ese es uno de los aspectos que vamos a tocar. Segundo es la inmigración ilegal cruzando la frontera sur de Estados Unidos. Existe la creencia de que todos los ilegales llegan por la frontera sur. El tercer punto es, ¿cuándo se va a empezar a hablar, en realidad, del inmigrante indocumentado que ya, por favor, merece una oportunidad de regularizar su situación acá en Estados Unidos? Esos son los 3 tópicos que a partir de este momento empezamos a desarrollar acá en Inmigración en Estados Unidos. Vamos con el primero de ellos. El presidente Biden, dando su primer discurso frente al Congreso, hizo referencia a Latinoamérica. ¿A Latinoamérica? A ver, escuchémoslo. Nos va a tomar un par de segundos. Vamos con el video, por favor. We also have to get at the root problem of why people are fleeing, particularly to our southern border from Guatemala, Honduras, and El Salvador. The violence, the corruption, the gangs, the political instability, hunger, hurricanes, earthquakes, natural disasters. Esta fue una mención del presidente Biden sobre Latinoamérica. Por supuesto que está centrado en el tema de inmigración, en la crisis que se está viviendo en la frontera sur del país. ¿De qué se hablaba en discursos anteriores con el presidente Donald Trump? Se hablaba del tema de Venezuela, del tema de Nicaragua, del tema de Cuba. Lo recordamos, ¿no? Bueno, ahora, en esos segundos que fueron dedicados a Latinoamérica, el presidente Joe Biden habló específicamente de Honduras, Guatemala y El Salvador, que es el famoso el triángulo norte, ¿no? Y hace referencia a esto por la crisis humanitaria. No significa eso, y de hecho lo señaló Juan González, que del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, no significa esto de que la política exterior de Estados Unidos esté solamente centrada en este tópico, en este punto. Hay otros puntos más en Latinoamérica que son importantes para Estados Unidos. Así lo aclaró Juan González en una entrevista. Vamos con esa parte, por favor, de la entrevista. Ahí la tenemos. Que no mencione todos los países de la región no quiere decir que no tengamos una agenda bastante activa, y eso comienza con lo que él dijo, que es que no solo los 60 millones de vacunas de AstraZeneca, pero mediante los Estados Unidos termine de vacunar su población, pues vamos a ser el líder global en combatir la pandemia alrededor del mundo, pero con un enfoque obviamente prioritario en la región, dado que son nuestros vecinos y que la seguridad nacional de esos países tiene implicaciones para la nuestra. Tema de inmigración, entonces, nos deja bastante claro allí Juan González, del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reitero, de que no es el único tópico, sino que también están los otros tópicos que eran tocados en otras administraciones. Fue bastante claro. Todos hablando ahora entonces del Triángulo Norte, aunque se ofendan presidentes centroamericanos que no debiera llamarse así, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá es donde quiero entrar en el segundo punto y aclarar algunos tabúes que existen. Mi estimada amiga y amigo, la mayoría de los inmigrantes que entraron al país de Estados Unidos lo han hecho de manera legal. De manera legal. La mayoría de los inmigrantes que han ingresado a Estados Unidos lo han hecho de la manera legal. De hecho, si nosotros vamos a los datos oficiales, hace 6 años atrás, el 40% de la población nacida en el extranjero ya se había hecho ciudadano estadounidense. Un 27% hoy cuenta con un permiso de residencia permanente, la Green Card, y un 4% residente temporal. Hoy, datos aproximados, 1 de cada 4 inmigrantes, es decir, aproximadamente 11 millones de personas, vive en Estados Unidos sin autorización legal. 11 millones. De estos, el 75% ha vivido en los Estados Unidos más de 10 años. ¿Qué significa esto? Que si lo miramos como un problema, la inmigración en Estados Unidos, y si nos estamos enfocando
en el problema de las personas que están llegando por miles a la frontera sur del país y estamos olvidándonos de los 11 millones de personas que ya viven en el país, entonces se está cometiendo una grave omisión. Porque de esos 11 millones, el 75%, poco más de 8 millones, ya vive en el país por más de 10 años. ¿Qué implica vivir en Estados Unidos por más de 10 años? Que cada año esas personas han pagado impuestos. Me podrás decir que, no, espérame, trabajan por debajo de la mesa. No, mi estimada amiga, no, mi estimado amigo. Porque ellos también, aparte de los impuestos que se les cobra, retención, Social Security, etcétera, etcétera, y aunque trabajen por debajo de la mesa, esas personas también van a comprar a las tiendas, también van a comprar a los supermercados, también se compran un automóvil, también rentan una vivienda, también compran una casa y pagan billones de dólares en impuestos. Menos de uno de cada 5 es menor a 24 años de edad y 3 de cada 4, escuche bien, 3 de cada 4 tienen entre 25 y 54 años de edad. Y aquí quiero romper un tabú. Aquí quiero romper un tabú. Por favor, ponga mucha atención. El Center for Migration Studies estimó que el 62% de los inmigrantes, 62% de los indocumentados, de los 11 millones, 62% se encontraba en Estados Unidos debido a que había excedido el plazo que se le había dado en su visa. Ya sea que se habían venido a Estados Unidos con una visa B1, B2, turista o inversionista, o que se había venido a Estados Unidos con una visa de trabajo. Y perdón, no a cualquiera le dan una visa B1, B2 o una visa de trabajo para llegar a Estados Unidos. No, no a cualquiera. No a cualquiera. Respeto todos los estratos sociales, pero en esto seamos claros. 62% de los indocumentados que viven en el país llegaron en un avión y aterrizaron en un aeropuerto de Estados Unidos y fueron autorizados por un oficial de inmigración después de haber obtenido su visa en una embajada norteamericana, fueron autorizados a ingresar al país. 62% de los indocumentados en Estados Unidos decidieron quedarse en Estados Unidos. Solo un 38% de los indocumentados que viven en Estados Unidos han llegado al país cruzando la frontera de manera ilegal. Ahora bien, estos 11 millones de personas aportan hoy a la economía estadounidense. Y si lo queremos medir esto en términos de economía, si se regularizaran a estas personas, que no están autorizados a vivir en este momento en el país, pero que ya tienen una situación hecha en el país, este tipo de inmigrantes elevaría el crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, el Producto Interno Bruto, el PIB, el valor total de bienes, servicios producidos, en un 0.33% en los próximos 10 años. Y esto no lo digo yo, no lo dice Alonso García en Inmigración a Estados Unidos, no lo dice Alonso García en Latino Tuner, no lo dice Alonso García en Noticiero Internacional, no lo dice Alonso García en su radio favorita que nos está escuchando en gran parte de Latinoamérica, en España y en países árabes, radios, emisoras de habla hispana, sino que este crecimiento del 0.33% que le daría al PIB del país lo dice la Oficina del Presupuesto del Congreso de Estados Unidos. Volvamos al primer tema. ¿Por qué entonces, si consideramos todos estos datos,
¿Por qué la Casa Blanca está 100% centrada? ¿Por qué las organizaciones pro derechos humanos están 100% centradas? ¿Por qué las organizaciones de inmigrantes están 100% centradas en aquellas personas que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos pidiendo asilo? ¿Por la crisis que hay en Guatemala, en Honduras y El Salvador? ¿Acaso esa crisis, que muchos dicen que ha sido provocada por el COVID-19, no ha afectado al resto de Latinoamérica? ¿No ha afectado al resto del mundo? ¿Qué pasa con los países latinoamericanos que viven gracias al turismo? ¿Qué pasa con estos países? ¿Qué pasa con los destinos maravillosos en República Dominicana? ¿Qué pasa con los destinos maravillosos en Costa Rica, en Panamá? ¿Qué pasa con las empresas en Colombia? ¿Qué pasa con la situación en Brasil, en Argentina? ¿Nos olvidamos de toda la región y nos enfocamos en el Triángulo Norte? ¿Nos enfocamos en que si estos 3 países reciben 4.000 millones de dólares, se van a cesar los problemas? Sin siquiera pensar que, por ejemplo, el presidente de Honduras está ligado con el narcotráfico. Sin siquiera pensar que el presidente de Guatemala es el presidente número 6 mejor pagado del mundo, con un salario mensual de $19.300, más gasto de representación y beneficios. Nos olvidamos de que el Congreso de Guatemala tiene un presupuesto anual que supera los 100 millones de dólares. Y en esto se está enfocando ahora ante la crisis humanitaria, de que los inmigrantes siguen llegando a la frontera sur. Perdón, los inmigrantes llegan a la frontera sur de Estados Unidos porque primero pasaron la frontera sur de México. ¿Y quién está hablando de estas organizaciones acerca de la regularización de aquellos que viven irregularmente en Estados Unidos, de aquellos 11 millones de personas que, si se les diera la oportunidad de regularizar su situación, contribuirían al Producto Interno Bruto en un 0.33%, acorde al Congreso de Estados Unidos? Sin estos inmigrantes que ya viven en Estados Unidos, sin estos 11 millones, la contracción económica del país sería terrible. De hecho, el crecimiento de Estados Unidos se encogería en un 0.27% al año. Esto es en extremo significativo cuando hablamos de crecimiento económico nacional. Para ponerlo en perspectiva, una inversión en infraestructura de 10 años de 1.5 billones aumenta el PIB entre un 0.1% y 0.2% al año. Regularizar a los inmigrantes que ya viven en Estados Unidos y ya pagan impuestos incrementaría el PIB en 0.33% en un plazo de 10 años. Los inmigrantes que ya viven en Estados Unidos pagan más impuestos de los que reciben en servicios del gobierno, si los comparamos con los nacidos ya en Estados Unidos que son trabajadores. Los inmigrantes que tienen especialidad de mano de obra reciben menos beneficios del gobierno que aquellos que han nacido en Estados Unidos. Según el Pew Research Center, aproximadamente 4.950.000 personas indocumentadas eran mexicanas. 1.900.000 centroamericanos, 1.450.000 asiáticos. Y recordemos, y reitero, 2/3 de los indocumentados ya ha vivido en Estados Unidos por más de 10 años. ¿Sabe lo que eso significa también en términos
de arraigarse en un lugar? Porque estas personas están acostumbradas en sus países a comprarse una casa, aunque sea el terreno, y edificar mes a mes. Esas personas tienen inversiones hechas en el país. Para que usted tenga una idea, según los últimos datos estadísticos, hasta 3 años atrás, solamente el 20% de los indocumentados que ya están en Estados Unidos habían vivido menos de 5 años. ¿Sabe cuánto agregaron los inmigrantes al PIB de Estados Unidos? $2 billones. Y ponga mucha atención a esto. En 2016, 458.7 mil millones de dólares pagaron en impuestos estatales, locales y federales. Además de que gastan miles de millones de dólares en impuestos estatales, locales y federales, se quedaron con 1.2 billones en gasto, que se refleja en comprar bienes, servicios y además estimulando la actividad empresarial local. Si se recorta todo esto, el impacto en el PIB sería de un 2% en 20 años. Sería catastrófico. Catastrófico. Así de simple. Ahora bien, si usted hace un análisis de los hispanos que tienen sus propios negocios, de los hispanos o latinos que generan negocios en Estados Unidos y generan empleo a ciudadanos americanos y que no tienen documentos al día, si usted analiza algo muy simple, si el gobierno de Estados Unidos le diera la oportunidad a 11 millones de individuos de regularizar su situación, aparte del crecimiento del Producto Interno Bruto, si a estos inmigrantes se le cobrara una cuota única de $5,000 a nivel federal, esto generaría un ingreso a las arcas fiscales de $55 billones. ¿Me va usted a decir entonces que el enfoque del gobierno debe estar dado en enviar dinero a los países centroamericanos? ¿O no debiera estar este enfoque puesto en aquellos inmigrantes que ya viven en Estados Unidos operando en la economía del país, pagando billones de dólares en impuestos anualmente, y a ellos darles la oportunidad de regularizar su situación? Y si simplemente el gobierno dijera un fee de $5,000 cada uno, multa, lo que usted quiera, como usted quiera llamarlo, generar $55 billones para el país. ¿No cree usted que es lógico pensar que si el 68% de las personas indocumentadas que viven en Estados Unidos ingresaron a Estados Unidos con una visa es porque tienen algún tipo de preparación, algún tipo de educación, alguna formación laboral que le permitió tener esta visa para ingresar a Estados Unidos? Nos vamos a seguir centrando en los miles, cientos de miles de personas que llegan a la frontera sur de Estados Unidos pidiendo asilo para regularizar su situación de la noche a la mañana, olvidándonos de todos aquellos que ya viven en el país y que son un aporte a la nación y no una carga. Porque, dicho sea de paso, ninguno de ellos tiene derecho a recibir beneficios del gobierno. Mientras que las personas que están llegando en este momento sí esperan recibir un beneficio de la nación estadounidense. ¿Cuál es el problema de fondo? Y el problema de fondo lo dijo el presidente Joe Biden. Hay que atacar la raíz del asunto. ¿Será posible hacerlo? ¿Creen ustedes que las mafias poderosas que manejan estos países van a querer devolver la dignidad
a sus conciudadanos? Esa es la realidad de este tema de inmigración en Estados Unidos. A eso nos lleva los segundos que dedicó el presidente Joe Biden para hablar de Latinoamérica. Mi estimado amigo, mi estimada amiga, Latinoamérica es mucho más que el Triángulo Norte. Soy Alonso García Puentes y nos volvemos a juntar acá en este espacio en cualquier momento, uno de estos días, seguramente mañana o el próximo lunes o martes. Acá nos encontramos.